¿Bien? Bueno, Seguimos aquí. vamos a comenzar formalmente, aunque ya hemos tenido un hermoso diálogo. Eh, para comenzar esta jornada de oración y reflexión sobre la trata de personas, yo le había propuesto a la doctora Sunilda Nirenberger que veamos un videíto que preparó Monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza. Vamos a tratar de compartir pantalla y vamos a ver este video de Monseñor Colombo. La trata de personas es el tercer delito en sentido de la magnitud de las ganancias que deja, después de la explotación, del narcotráfico y de la venta de armas. Consiste en la trata de personas en retener a alguien con distintos fines, como puede ser la explotación sexual o laboral, para obtener un lucro. El lucro que gana a alguien a costa de esa libertad negada, de esa dignidad empañada, ensuciada y lastimada. Nosotros como Iglesia en la Argentina queremos estrechar filas en torno a esta necesidad de prevenir, proteger y cuidar siempre la vida. Como dice el Papa Francisco, se trata de una acción de toda la Iglesia, se trata de trabajar juntos en ella. La forma de acceder a una persona para introducirla en esta verdadera esclavitud es la de ofrecerle un trabajo bien pago en otro lugar, o la de inclusive, aprovechando un vínculo personal, invitarlo a un viaje, invitarla a un determinado lugar, y en ese caso ese traslado, esa transferencia de la persona supone el comienzo de un largo camino de esclavitud hasta que pueda ser liberada. Muchas veces la retención del documento, la retención del salario, la amenaza psíquica o física para la persona que está retenida o para su familia, son las armas que se utilizan para retener a alguien de esta forma. Nosotros creemos en la dignidad, en la libertad, en el don de la vida que Dios nos ha dado y por eso queremos fuertemente luchar para cuidarlos, para protegerlos. Los invito entonces a seguir trabajando como Iglesia en la Argentina en este tema. La idea de que no nos pasa a nosotros es errónea. La Argentina es un lugar de paso y de destino de personas en trata. El no te metas, la indiferencia, inclusive el desentenderse, dejando para más adelante este argumento, son formas en que, sin quererlo, estamos nosotros convirtiéndonos en cómplices. Luchemos contra la trata, contra la explotación de las personas y vivamos así, siendo con Cristo servidores de la libertad. Que Dios nos bendiga el próximo 20 de septiembre, entonces a rezar, a reflexionar y a vivir en esta clave de decirle no a la trata. Muy bien. Bueno, doctora, la idea es que usted nos pueda iluminar unos 20, 25 minutos, o el tiempo que usted quiera, y después tengamos un lugar para el diálogo entre los participantes. La escuchamos, doctora. Gracias nuevamente por estar. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a quien no saludé. Agradezco muchísimo la invitación y como bien decía el padre recién, la trata y la explotación es un grave atentado contra la dignidad de las personas. Y el día de hoy estamos conmemorando el Día contra la Trata y la Explotación de la Prostitución, porque la primera legislación o la primera ley relativa a la trata se dio en Argentina, fue en 1913 y fue la ley Palacio, que estaba destinada a proteger a las víctimas de explotación y a perseguir a los tratantes. Por eso se llama Ley Palacios y en 1999 se estatuyó así este día como el Día de la Lucha Internacional contra la Trata y la Explotación de la Prostitución. Yo quiero asegurarme que ustedes me están escuchando. Perfecto, doctora. Excelente. Muy bien. Bien. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de trata, tenemos que tener en cuenta una serie de factores
que posibilitan, que promueven y que sostienen a la trata de personas. Si nosotros no podemos ver en qué contexto se desarrolla la trata y la explotación de los seres humanos, no vamos a poder entender de qué hablamos cuando hablamos de trata y explotación. Vivimos hoy en un mundo globalizado donde las fronteras se han abierto indefinidamente, los países estrechan lazos, se vinculan, pero también abren sus mercados y unen los mercados, y se produce también la interferencia de todo tipo de mercadería y el tráfico de todo tipo de mercadería y también de personas, porque lo que trajo la globalización, que fue la apertura al mundo, también trajo como contracara la debilidad o la erosión de la economía, la sociedad, el ambiente, de algunos países que obviamente no se encuentran en una situación ventajosa en relación a otros. Entonces, este intercambio y esta apertura y esta globalización trajo buenos motivos para la evolución, como también la evolución de las comunicaciones, que permite que uno esté en cualquier lugar del mundo y pueda estar comunicado, nosotros mismos hoy en este momento, pero eso también favoreció el refuerzo de la criminalidad organizada, la clandestinidad, porque justamente lo que hace la globalización y la apertura de fronteras es fronteras en todos los sentidos, no solamente fronteras territoriales, sino también de aire, sino también en comunicaciones, es justamente permitir que una persona a grandes distancias pueda concertar acuerdos de cualquier tipo, o pueda realizar operaciones financieras sin que se conozca ni hacia dónde llegan ni de dónde salió, y a veces las personas y los principales responsables generalmente no aparecen nunca en ningún tipo de estas operaciones, sino que solamente hay una máquina y un número que es el IP que termina comunicándose en todos los países. ¿Por qué digo todo esto? Porque esta globalización, así como es un beneficio para grandes cosas en las sociedades, también es adversa para determinadas personas y especialmente para todos aquellos sectores o colectivos que se encuentran vulnerabilizados y principalmente para aquellos países que tienen grandes necesidades económicas, culturales, que en definitiva la ley del comercio y en este mundo que vivimos, además de fluidez y de consumo por sobre todas las cosas, en un mundo de consumo, consume el que puede, y los demás cada vez se quedan más relegados. ¿Y por qué hablo también de esto de relegarse y las diferencias existentes? Porque también la trata se ve promovida y sostenida por las grandes asimetrías socioculturales existentes, justamente porque las víctimas de trata no son cualquier persona, son personas que se encuentran en condiciones en las cuales cualquier tipo de ofrecimiento o cualquier tipo de posibilidad de una vida mejor o de satisfacer sus necesidades les es propicia o les genera una esperanza, y también porque son personas que se encuentran desempoderadas, a la par de aquellos que ya vienen muy preparados para saber lo que buscan y saben dónde ir a buscarlos además. Entonces, los factores que, digamos, posibilitan y sostienen la trata son las asimetrías socioculturales, económicas, las necesidades insatisfechas, la falta de cumplimiento de los pactos internacionales en este sentido, de que las personas tengan sus necesidades básicas satisfechas, o que tengan una educación, o que tengan acceso a una vivienda, o al crédito, o tal vez a la salud, o para criar a sus hijos. Pero también la trata está posibilitada por altos niveles de corrupción existente y en instituciones muy debilitadas. La corrupción es la que permite que las personas puedan traspasar fronteras tranquilamente sin tener que nadie ejercer un control que pueda detectar que están siendo llevadas personas necesitadas o vulnerabilizadas por otros para ser utilizadas. También los grandes niveles de corrupción permiten que, a pesar de que por la ley 12.331 desde el año 1936 los prostíbulos y las casas de tolerancia o donde se regentee se facilite o se posibilite y se explote la prostitución ajena, están prohibidas,
y se penaliza a los proxenetas también y a quienes se ocupen de mantener estas casas, y sin embargo la sociedad no sabe que esto está prohibido, porque la misma cultura de lo que viene después es el otro factor, permite que esas cuestiones estén absolutamente toleradas, no solo toleradas, normalizadas en la sociedad. Y eso hace que, por ejemplo, además de que existan estas casas, las personas, las sociedades, vean como normales que una nena a los 12 años o a los 15 esté parada en la esquina de una plaza con muy poca ropa, muy pintada, y la verdad que no les parece raro. Y en general son mujeres, pero en el último tiempo, cuando comienza a abrirse un poco la democracia, las sociedades, y comienzan algunos tratados internacionales a tener un poco más de predominio y de enfatización en los países, también nos vamos a dar cuenta que no solo existen varones y mujeres, sino que hay otros grupos subalternizados, feminizados, intersex, gays, lesbianas, que también por esa sola condición en esta cultura en la que vivimos son discriminados, son excluidos y por esa misma razón no tienen acceso a determinados derechos, al ejercicio de estos derechos, y por eso también son fáciles de explotar. Entonces tenemos, además de las asimetrías, los altos niveles de corrupción, la corrupción está en el municipio que sabe que está habilitando una casa que no es un mero club o no es un mero centro de comercio y que detrás están explotando a seres humanos, y hace como que mira para otro lado y le da la habilitación. Y la del inspector municipal que tiene que pasar por ahí para controlar que se cumplan las funciones del centro de comercio, o que, por ejemplo, el inspector que debe inspeccionar la sanidad del local, o digamos el Ministerio de Trabajo, o la misma policía, y que pasa por allí y mira para otro lado, en el mejor de los casos, porque en general pasa mensualmente a cobrar, por lo tanto, de esa corrupción, a esa corrupción me estoy refiriendo. Pero además, y como contrapartida, y lo más difícil de erradicar, es una cultura patriarcal con la cual hemos crecido, que hablábamos hoy un ratito con algunos de ustedes, donde todos creemos que el hombre tiene determinadas características por ser hombre y la mujer por ser mujer, y eso es natural, y que el casamiento entre hombre y mujer es el único posible, y que la mujer está para criar hijos y el hombre está para salir a la calle. Fíjense, a lo largo del tiempo, todos los movimientos y las luchas que hubieron, primero para que la mujer pueda trabajar, después para que pueda estudiar, después para que pueda votar, y así sucesivamente, lo que nos va dando una muestra de que el género no es una cosa natural, es una creación social. Y eso es importante, ¿por qué? Porque en estos patrones que se han establecido en la cultura, hicieron que la mujer tenga un lugar de debilidad y de subalternidad y de sometimiento, de subordinación al hombre. Y esto ha llevado a grandes abusos, porque en general, así como la mujer tiene una situación de desigualdad, esta misma perspectiva de género que hace que veamos la diferencia de poder entre uno y otros, también es la misma perspectiva que hace ver que hay grupos en las sociedades que se encuentran en diferencia de poder entre unos y otros porque no son los normales queridos en la sociedad. Y esto lleva a la discriminación de estos grupos y a la violencia. Esto forma lo que es, de alguna manera, la materia prima de la explotación, de la prostitución y de la trata mediante las distintas modalidades. Entonces, por eso es tan importante que se sepa que estos son factores que, si no se lucha contra ellos, el derecho penal, con una norma que tipifique el delito, no va a hacer nada, porque allí el delito ya está cometido. Nosotros, los jueces, llegamos al otro día, cuando eso ya ocurrió, y a lo sumo vamos a poder salvar una víctima, 10, 100, pero el resto sigue ocurriendo a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué es la trata de personas? Primero, es la más grave violación de derechos humanos. Como dijo Francisco, es una llaga en el cuerpo de la humanidad, dijo el Papa en algún momento, ¿no? Y por sobre todo también es la forma más nefasta de violencia contra las mujeres. Cuando hablamos de trata, estamos hablando de distintas acciones que forman parte de un proceso destinado a la explotación de seres humanos. Puede ser en este proceso, y según la ley argentina, y que viene de, no voy a hablar de los pactos internacionales, pero sí les voy a decir que la norma primigenia fundamental internacional que legisla o establece el delito de trata tal como hoy lo entendemos es el Protocolo de Palermo,
que se firmó en Palermo, Italia, en el año 2000, como complementario de la Convención contra la Criminalidad Organizada Internacional, ante la preocupación que había justamente de que los delincuentes traspasen fronteras, erosionen el imperio de la ley, debiliten las instituciones, y además justamente reafirmando algunos propósitos del milenio, que decía que el hombre y la mujer deben vivir en una sociedad, criar a sus hijos libres, dignos, y que puedan de alguna manera no estar temiendo a la opresión, a la violencia y al sometimiento. Porque la trata de personas es una forma de esclavitud. Ya se lo ha visto en la experiencia general, y la Corte Interamericana y los organismos internacionales son contestes en esta y coinciden en esta situación. La trata es una forma de esclavitud. ¿Y qué es la trata? Según la ley actual, 26842, que modificó la del 2008, que fue la primera ley en Argentina, la 26364, 2008 se dicta la primera ley argentina, fue modificada en el 2012. Según esta ley del año 2012, que es la última que hoy está vigente, es trata de personas el ofrecimiento, la captación, el traslado o recepción o acogimiento de personas con fines de explotación. Es decir, ¿qué tenemos que nosotros ver en cada cosa? Una persona, el ofrecimiento es cuando una persona ofrece a alguien, un padre, a veces la miseria tiene cara de hereje, pero no solo los padres o madres, sino los padrinos, los tutores, los líderes de un culto, o algunos que, por ejemplo, en algunas escuelas o en algunos centros sanitarios donde hay personas que gozan de algún tipo de familiaridad con los lugares donde se desarrollan, en estos casos ofrecen a otra persona más débil para ser explotada. Normalmente la ofrecen a cambio de dinero o de algún tipo de ventaja. Esa es la primera de las acciones. La segunda es captar. Captar es atraer la voluntad de la otra persona hacia los designios del que quiere explotarla. Eso es captar. La captación se puede hacer de cualquier manera. La captación no necesariamente requiere fuerza, no necesariamente requiere engaño, porque ya a partir de la 26842, desde el año 2012, el consentimiento de la víctima no importa en todos estos casos. Antes había una diferenciación entre el caso de trata de mayores y trata de personas menores. Se suponía que los menores no podían prestar un consentimiento porque no están capacitados para ello. Pero las personas mayores, para que se pueda probar de que había trata de personas, se requería que esa captación, porque en aquel momento el ofrecimiento no estaba incluido, que la captación, el traslado o la recepción haya sido realizado con el consentimiento de la persona mayor viciado o inexistente, porque se suponía que las personas mayores podían prestar consentimiento para ser explotados en definitiva. Se me sigue escuchando bien, ¿no? ¿Se me sigue escuchando? Doctor, estamos muy atentos. Sí, perfecto. Yo los tengo como paralizados en la pantalla, por eso por ahí pregunto. Bueno, entonces, les decía que hasta el año 2012 había una diferencia entre la trata de mayores y la trata de menores, porque se suponía que los mayores podían prestar consentimiento. Entonces solo iba a haber trata cuando esa captación, ese traslado, esa recepción se hacía por medio de engaño, de estafa, aprovechando una situación de vulnerabilidad, privándolo de la libertad, con violencia, o porque una persona recibía algún tipo de dinero a cambio de entregarle a la víctima, a alguien que tenía poder sobre la víctima. Solamente en esos casos había trata en caso de mayores de edad, porque el consentimiento de la víctima mayor importaba. Pero ¿qué pasaba en los casos comunes? Todas las personas rescatadas, que todas, el 98, 99%, si no es el 100%, nunca tuvimos un caso de una víctima de trata que haya tenido otras oportunidades de vida y le importó más ser explotada. Pero en todos estos casos, la persona tenía que probar cuando estaba en juicio de que no había prestado su consentimiento conscientemente. Entonces, ¿qué hacían los
la defensa de los imputados. Traían historias de la vida anterior de la chica, de la niña o de la joven, decían que había sido tempranamente, iniciada sexualmente, o que ya se prostituía anteriormente, o que se la veía dando vueltas por la ciudad, o que era una chica de vida ligera. Es decir, se preocupaban más por probar lo que pasaba con la víctima y la vida anterior de la víctima, que probar de alguna manera que el imputado había explotado a estas personas, o la había captado, o la había trasladado con el fin de la explotación. Entonces, a partir del 2012, por esta condición innata de las personas que son básicamente innata, o esta condición circunstanciada, porque no es innata, pero estas condicionantes en las que se encuentran casi la mayoría o todas, digo casi nada más que porque podría haber algún caso que no conozco, pero todas las víctimas de trata se encuentran en situación de vulnerabilidad. Cuando hablo de vulnerabilidad, hablo de aquella condición que por la situación económica, la situación de edad, el género, el sexo, situación de migrante, perteneciente a una etnia, enfermedad, discapacidad, pobreza, etc., las personas víctimas tienen serias dificultades para resistir la explotación y no se encuentran en condiciones de poder hacer valer sus derechos ante el sistema de justicia. Entonces, como todas son personas vulnerables, incapaces de resistir a quienes las captaron y a quienes las trasladaron, o a quienes en definitiva las recibieron en caso de que no haya habido explotación efectivamente, por eso se eliminó el consentimiento, y a partir del año 2012, tanto la trata de mayores como de menores, básicamente se da sin tener que probarse nada. Solo que se haya captado, o que se haya trasladado a una persona de un lugar a otro, o que se haya recepcionado a una persona teniendo en mente el explotador, o el tratante, o el captador, o el trasladador, como ustedes quieran decirle, la explotación, la finalidad de la explotación. No es necesario que la explotación se consume para que haya trata de personas. Solo con la captación, solo con la recepción, o solo con el transporte, o todos estos juntos, porque la trata no es la explotación en sí misma, es un proceso que tiende a la captación. Es un delito complejo que se llama compunibilidad anticipada, porque recortado, porque la sanción de este delito se da ya en el momento antes de que la finalidad del autor se consume, ya se lo penaliza. Justamente porque lo que trata de hacerse conforme a todos los convenios internacionales es de prevenir y de evitar la explotación en sí misma, porque ya este proceso entraña un peligro o un contenido de injusto tan importante que ya con eso se consolida el delito de trata. No sé si van entendiendo hasta acá de lo que estamos hablando. La captación se empeoró en la época de pandemia por el hecho de que comenzaron a utilizarse otro tipo de vías, ¿no? La vía de Internet, y donde directamente se conectan por Internet y establecen conexiones. En un caso, por ejemplo, que se dio entre Misiones y el sur, Neuquén creo que es, no sabían por qué determinadas personas iban a un pueblito determinado de Neuquén, desde Misiones, no se entendía muy bien, todos iban hacia ese lugar, y era que se las captaba a las personas y se les decía, vos tenés que poner un chip que se les dejaba en determinado lugar, y cuando te doy esto, te va a aparecer un número, y con ese número tenés que llamar, y va a estar solamente para que vos te comuniques con las personas indicadas, y ellas te van a decir dónde vos tenés que ir. Y las transportaban al sur, obviamente todas con la misma finalidad. Bueno, la captación se puede hacer de cualquier modo, como le dije antes, no exige violencia, no exige engaño, porque una simple captación de una persona ya, si es con fines de explotación, significa la trata de personas. Luego este delito puede estar agravado,
¿Cuándo se agrava la trata? Si la víctima es menor. Se agrava si se da con engaño, violencia, aprovechando la situación de vulnerabilidad, del estado de indefensión de la víctima. Cuando también si la víctima es mayor de edad, o está embarazada, o es discapacitada, que no puede moverse por sí misma, o son más de 3 víctimas, o son más de 3 los autores que participan en la organización, o también cuando participa un funcionario público, una fuerza de seguridad. En todos estos casos se va agravando el delito, y por último se agrava aún más si se consolida o si se efectiviza la explotación que estaba en la mente del explotador cuando la captó, cuando la trasladó o cuando la recepcionó. En general, la mayoría de los casos de trata son investigados y de alguna manera interceptados, en general, en los lugares de explotación. Entonces allí ya hay una recepción con fines de explotación, y en ese caso se procede al rescate de las víctimas y después se toma todos los datos del lugar, pero que en general van a demostrar de que en ese lugar se producía la explotación en los casos de explotación de la prostitución. Porque les voy a decir ahora que la trata es ese proceso previo que tiene como finalidad, les decía recién, la explotación, que puede ser la explotación de la prostitución, o en la pornografía infantil, o la servidumbre, o la esclavitud, o los trabajos forzados, o el matrimonio forzoso, o también la venta de tejidos y órganos, tejidos y fluidos humanos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas aquellas personas que capten a otras con fines de con cualquiera de estos fines, de que se cometan cualquiera de estos delitos, explotar a la persona o facilitar la explotación de una persona, vender sus tejidos, sus fluidos o su sangre, cuando sea para el trabajo forzado o para la servidumbre, en todos estos casos habrá trata de personas. En este caso va a haber trata de personas ya agravado, porque no solo se dio ese proceso previo, sino que además se produjo la explotación en sí misma. Y este es un delito que protege, o la ley, el legislador lo que trató de hacer es proteger la libertad de las personas, pero no la libertad en el sentido clásico, libertad ambulatoria, sino la libertad de autodeterminación, la libertad de dirigir sus propias acciones hacia y desarrollar su propia vida, un proyecto posible que sea determinado por la misma persona o por el mismo autor. Es decir, lo que dice Santo Tomás de Aquino, aquel que es capaz de dirigir sus acciones, dirigirse hacia su propia meta y, en definitiva, hacia su fin último, ¿no? Porque justamente lo que entraña el delito de trata es la afectación de esa libertad del ser humano de autodeterminarse, de elegir, por ejemplo, en el caso de la explotación sexual, con quiénes te vas a acostar, con cuántos te vas a acostar y cómo se van a hacer las relaciones. ¿Por qué? Porque se sabe que por las condiciones de todas estas mujeres, niñas, niños u otros sujetos feminizados, por estas condiciones, la persona que la capta sabe ya que se encuentra en una situación de necesidad y de vulnerabilidad. Y a partir de ahí, todo el proceso va a seguir tratando de quitarle el poco poder, si se puede llamar de esta manera, la poca autoestima que esa víctima o esa persona pueda haber tenido. Entonces, en general, fíjense que la trata normalmente entraña el traslado de un lugar a otro, porque lo que hacen es sacarlas de su hábitat normal para que no tenga posibilidad ninguna de poder pedir auxilio o volver a su lugar de origen. Entonces, no estamos hablando de libertad locomotiva, de locomoción, vuelvo a repetir, porque ese es otro problema también que ocurre, ahora ya no tanto,
en los casos de que llegan a juicio, los casos de trata, que lo que se trata de probar siempre la defensa de los imputados es que las personas tenían libertad para salir y entrar de los lugares, que podían ir hasta la farmacia a comprar sus remedios, que salían y vivían en determinado lugar. En general, cuando hablamos de trata con fines de explotación, también en la trata con fines de explotación laboral, pasa que la explotación se da en el mismo lugar o en lugares contiguos donde las víctimas son alojadas, porque generalmente todo esto lo pagan los explotadores. A veces las víctimas se trasladan por sí mismas a los lugares de la explotación o a lugares donde se les ha dicho, se les ha indicado que se les va a dar el trabajo, pero estos gastos en general son después costeados, o ya sea que le mandaron el pasaje o que le mandan el dinero, y una vez que entran al lugar donde van a ser explotados, en general le sacan los documentos a todas, porque eso lo manejan los explotadores. También comienzan a estar limitadas en cuanto a la comunicación con sus familiares, y les prometen, sí, una paga que es una paga después que no es la que estaba prevista, y las horas de trabajo, para quienes digan que la prostitución es un trabajo, las horas de trabajo, que son pases y vejaciones y violencia que sufren las mujeres, niñas, niños o otros en todo el tiempo, no tiene un tiempo, y la forma no depende de ellas, sino que va a depender de tanto del explotador como del consumidor, que es otro explotador no declarado por la ley, porque obviamente para que esta explotación ocurra, alguien tiene que pagar para explotar, o para consumar, digamos, la explotación, porque en definitiva, ¿qué es la explotación? La rufianería o el proxenetismo, que una persona viva de la explotación y la utilización del cuerpo y la violencia que se ejerce sobre otro cuerpo, porque no se utiliza el trabajo de una persona, sino que se utiliza exactamente el propio cuerpo, y con actitudes y con actividades denigrantes, desdignificantes, con violencia, es decir, ninguna mujer en un intercambio de prostitución recibe caricias y amor y afecto. Lo que recibe es violencia. El que paga está tocando un objeto, y ahí viene el problema. Más que el problema es que viene la esencia de lo que es la trata de personas, que es la cosificación del ser humano, porque se utiliza a las personas, así como lo entendía Kant cuando hablaba de las diferencias entre las personas y las cosas, que las personas son utilizadas como medios para otros fines y no como sujetos de derechos, como sujetos en sí mismos. Son cosificadas. Por eso justamente el Tribunal Internacional, la Corte Internacional de Derechos Humanos Interamericana, como también el Tribunal Europeo, hablan de que la trata es una forma de esclavitud, porque según la Convención de la Esclavitud de 1926, la esclavitud es la condición de la persona sobre la cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad. Es decir, puede ser vendida, entregada, permutada. Y la trata, si bien no es exactamente ese concepto original de 1926, como los instrumentos internacionales son instrumentos vivos que deben ser leídos a la luz de las circunstancias y la evolución actual de las sociedades, la trata también es una forma de esclavitud conforme a los parámetros que hoy se dan sobre lo que significa la esclavitud. Hay una condición del sujeto sobre el cual se ejercen los atributos del derecho de propiedad, y el sujeto tiene controlado su ámbito de movimiento, tiene controlada su libertad, es cosificado, es entregado, vendido, permutado, y una vez que se entra en este circuito, como dice la relatora de Naciones Unidas, es muy difícil que se pueda salir de él, y ni siquiera es posible de que se logre ese proyecto de vida que salió a buscarse, porque las personas que entran en el circuito de la trata de personas en cualquiera de sus formas,
o del circuito prostibulario, terminan, ¿cómo les diría? Sin poder ser nuevamente, es decir, a veces las dejan, terminan denigradas, humilladas, con un amor propio inexistente. Si tuvieron hijos, no quieren que sus hijos y su familia se enteren. Y siempre en el camino, por más que inmediatamente te digan que ellas fueron porque quisieron y que ganan plata así, en los procesos psicológicos y sociales que se han hecho una vez que se ha efectuado el abordaje mediante el equipo interdisciplinario a todas las personas que se han rescatado, terminan diciendo que no hubiera entrado en ese lugar si hubieran tenido otra alternativa, o a veces decir que reconocen que muchas veces se despersonificaron o se sintieron que eran otras personas para poder resistir el dolor, la violencia, los malos tratos. Es decir, el mito de la puta feliz solo existe en un patriarcado o en una sociedad atravesada por el patriarcado. Por eso hoy hablábamos de que conforme a la cultura, uno cree que la mujer tiene determinadas características y que los hombres tienen otras, y que la mujer en definitiva es más débil, el hombre es más fuerte, la mujer tiene que estar en la casa, hoy trata de salir pero con grandes luchas, el hombre se va a ocupar de la cosa pública. Todas estas construcciones que se han hecho en torno al género femenino y masculino ha permitido que la mujer esté colocada en una situación de subordinación, y fíjense, no hay hombres que sean explotados básicamente en la explotación de la prostitución en general, solo son aquellos que básicamente no se autoperciben en general como hombres en sí mismos, sino que son intersex, gays, lesbianas, bueno, los hombres, ¿no? Estamos hablando de otro tipo de, se autoperciben con otro tipo de sexualidad. Entonces, porque en general, bajo estos patrones del patriarcado, se han conformado determinados prejuicios, determinados estereotipos, pensamientos y prácticas sociales que van en contra de esta situación y que son adversos en la lucha contra la trata y contra la explotación de los seres humanos. Porque así como es normal ver que hay una mujer que es propiedad de un hombre y que hay otras que son propiedad de todos los hombres del universo, que son las prostitutas, también se habla de la prostituta feliz, que hay mujeres que después se ocupan de otras cosas, que ganan dinero, con esos cuentos que había antes de que una mujer iba, se prostituía y se armaba la casa, traía el auto, le pagaba a los padres. Eso es más verso que realidad, por lo menos en este tiempo y en todos los años y la historia que sé de la trata de personas y la explotación de los seres humanos, no hay mujeres que hayan salido enriquecidas o que hayan logrado la finalidad de un proyecto de vida posible. Y por sobre todas las cosas, lo que el Estado, ¿por qué se eliminó el consentimiento? ¿Y por qué la trata y la explotación de la prostitución deben ser rechazados? Porque son desdignificantes de la persona, no son tomadas como ser humano. Y un Estado de Derecho no puede tolerar justamente que se atente contra la dignidad humana, porque lo más importante que define a los hombres y diferencia a los hombres y las mujeres, es decir, a los seres humanos de las cosas o de los demás seres animados e inanimados que pueblan el universo, como diría Pico de la Mirandola, es justamente la dignidad y la libertad. Un hombre es digno porque es libre, decía Santo Tomás de Aquino. Justamente la libertad y la dignidad son los dos elementos, las dos calidades, los derechos más importantes que son afectados en la trata y en la explotación de la prostitución. Entonces, cuando nosotros estamos... Ahí se cortó. Con toda esta cuestión de que vemos un prostíbulo y hay prostíbulos. Y también todas las prácticas sociales, aunque esto que yo esté diciendo parezca raro y se esté escuchando por primera vez alguno, no sé, por las dudas, lo digo, todas estas prácticas estamos todos atravesados por la cultura, pero si lo vemos claramente y empezamos a desandar y a deconstruir, nos vamos a dar cuenta que hay muchos seres humanos que están en diferencia de condiciones de otros seres humanos,
Y no es solamente por pobreza, es también porque la misma cultura los ha situado. Y esta cultura que estableció que los hombres y las mujeres son diferentes y que hay hombres o hay seres humanos que tienen más poder que otros, esto a su vez se irradia o se visualiza también en otros colectivos también vulnerabilizados, que son los pobres, los migrantes, los de pueblos originarios. A esos también los vemos como los otros. Y oh, qué casualidad que todas estas poblaciones forman parte de la materia prima de la trata de personas. Entonces, los tratados internacionales imponen además la obligación de, como dos cuestiones fundamentales, una es la prevención de estos delitos. Para prevenir, los países deberían cumplir con los pactos económicos, sociales y culturales y crear condiciones que no coloquen a estas personas en la puerta del explotador o con la debilidad para ser captadas. Y segundo, proteger a la víctima. Proteger a la víctima una vez que es captada, si es que ya no hemos logrado darle las condiciones previamente, asistirla durante el proceso, pero también tratar de darles oportunidades diferentes, porque cuando la víctima es rescatada, si el Estado no está presente para darle una oportunidad de buscar una salida laboral, aprender un oficio, que termine sus estudios y la larga su suerte es nuevamente el lugar de donde salió y posiblemente va a volver a caer en lo mismo. Y no porque, mira, viste, estaba, la sacaron y ahora volvió. No, es porque además ya pasó por todo el sistema penal que la revictimizó, volvió a su lugar de origen, ya todo el mundo sabe que se prostituía, porque hay personas que realmente no se prostituyen en sus lugares y no son, como decir, no quieren que su familia, sus amigos sepan de esta condición, y cuando pasan ya por el proceso penal, vuelven al mismo lugar y ya han sido doblemente victimizadas o 3 veces más victimizadas, y vuelven a caer porque no tienen las mismas condiciones. Entonces, el Estado debe estar presente para eso, no solo al prever el delito o al tipificar el delito de trata de personas y darle a un juez que juzgue en un caso determinado, sino que hay mucho trabajo por hacer para evitar la explotación de seres humanos. Yo estoy hablando de la explotación de la prostitución porque hoy es el día de lucha contra la explotación de la prostitución, pero también se da mucho la explotación en el caso de la explotación laboral, bajo la posición solapada de que la gente necesitaba, es mejor que esté haciendo algo y le den 2 pesos a que esté en la calle y no gane nada. Esa es una ventaja, o mejor dicho, una viveza del que capta o del que explota, porque entonces te tengo ahí como rehén toda la vida, te doy 2 mangos, y cuando te vas no tenés nada para llevar, porque durante el tiempo que estuviste trabajando, que se te pagó 2 pesos, que trabajaste a destajo, que fueron más horas que las convenientes, además no tenés nada para llevarte, porque se te cobra el alojamiento, la mercadería, se hacen intercambios, en vez de darle dinero le dan mercadería. Entonces, al momento en que termina la temporada del trabajo para el cual hayan sido captados, estamos hablando de nuestros casos tipo locales, y no estoy hablando de la trata internacional de los migrantes que vienen, qué sé yo, que no saben el idioma y que son traídos directamente para ser explotados en talleres, en supermercados, que están en peores condiciones aún. Todos comienzan pensando que es una tarea, cualquiera va a decir, no, pero están trabajando porque viven con eso. Sí, van y prestan una tarea, son explotados, se les paga prácticamente nada, le cobran y se endeudan más de lo que realmente se les paga, y el día que salen de ahí, salen para que otro los capte, porque siguen sin tener nada como o el sustento básico para poder satisfacer sus necesidades elementales. Entonces, eso es la trata de personas. La trata es ese proceso de captación, traslado y recepción con fines de explotación. Pero yo me fui un poco más a una trata agravada, porque estoy hablando de la explotación en sí misma, que es la explotación de la prostitución, la explotación laboral. Los pactos internacionales
que nuestro país ha rubricado todos los instrumentos internacionales, tanto la Convención contra la Criminalidad Organizada, el Protocolo de Palermo, la CEDAW, que es la Convención contra todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, establecen la obligación de los estados de eliminar los estereotipos de género, los prejuicios, las prácticas que hacen que las mujeres especialmente y otros sujetos subalternizados, marginalizados, sean objetos de discriminación y de violencia, pero además impone a los estados otra responsabilidad que es una responsabilidad de reparación integral y es una responsabilidad de reparación reforzada, que es justamente para que las víctimas se les indemnice no solo por el daño sufrido, sino también que sea una reparación integral para que puedan de alguna manera salir adelante. Hoy por hoy el Estado está bastante rengo en todas estas cuestiones, si bien hubo asistencia a las víctimas durante el proceso penal en cuanto a tener información sobre sus derechos, abogados, psicólogos, médicos, que es lo que se pide, y son durante ese tiempo acompañadas y se les suele dar alguna beca momentánea. Luego de eso, y hasta que no llega la sentencia definitiva, en general son abandonadas a su suerte. Y en las sentencias definitivas, recién ahora están saliendo algunas sentencias que hacen lugar a la reparación de los daños sufridos o a la reparación de daños y perjuicios o a la reparación integral. Y el no hacerlo compromete a nuestro país ante la comunidad internacional. Creo que estamos dando pasos hacia adelante en todo esto, pero nos falta muchísimo, sobre todo porque es muy difícil de construir estereotipos, prejuicios y de seguir pensando, siempre seguimos pensando que el prostíbulo es algo que puede existir y cualquiera puede vivir de ese negocio, y que las prostitutas tienen muchas opciones de vida y eligen esa porque les gusta más o porque son más vagas. Entonces, y que también en el caso de la explotación laboral, que es mejor que estén ganando 2 pesos y tengan donde dormir a que estén sin trabajo. Y la verdad es que eso desdignifica y cosifica a los seres humanos, y como dije hoy, en un Estado de Derecho eso no puede ser tolerado. Recordemos que la trata es una forma de esclavitud, y por lo tanto tenemos que luchar contra ella, ¿no? No sé si les queda alguna inquietud, no sé qué tiempo estuve, no sé si tengo más tiempo, o si se terminó, o si me pasé mucho. Muchas gracias, doctora, muy iluminador lo suyo, muy enriquecedor. Le damos lugar a Daniel Jiménez, que vamos a hacer un intercambio ahora. Daniel está al frente de... ¿Daniel? Sí, doctora. Y un poco la idea es también invitar a todos que tengan alguna inquietud o alguna pregunta, y también los que están por YouTube, ¿no? Yo, como para iniciar, tengo un par de inquietudes vinculadas con su experiencia. El sentimiento, por lo menos mío, creo que es compartido por la ciudadanía, es que nos faltan políticas de Estado, entendiendo por tal estos problemas serios, que su abordaje, ¿no es cierto?, se mantenga de un gobierno a otro, de un signo político a otro. Considera que en este caso de la trata, con la ley del 2008, después su reforma, digamos, en el 2012, y la acción, hay un comité ejecutivo de prevención, lucha y asistencia, ¿no es cierto?, a las víctimas de trata. ¿Podemos decir que hemos tenido política de Estado en este periodo, digamos, desde que se sancionó la ley, o vamos y venimos como en otras materias? Faltan políticas de Estado y falta una voluntad fuerte, dirigida a los propósitos que los tratados nos imponen.
porque cuando rubricamos los tratados en la Argentina, lo que mejor le sale, y debe ser en los demás países, porque también le aseguro que yo que estoy en muchos congresos y intercambios mundiales, Argentina es uno de los países que mejor se encuentra, por sobre todo, teniendo en cuenta en el ámbito latinoamericano, posicionado en relación a los avances que se han dado respecto del delito de trata. Pero sin perjuicio de ello, nosotros tenemos leyes, siempre las tenemos. El problema que nos pasa a los argentinos es cumplirlas. Y para cumplirlas hay que poner recursos. Y además hay que capacitar, porque los operadores jurídicos no estamos debidamente capacitados, unos que otros sí, los operadores públicos no están debidamente capacitados para poder determinar la existencia del delito. Y si yo no sé lo que estoy buscando, no lo voy a encontrar nunca. Si yo no sé qué es la trata de personas, no voy a poder encontrar a las víctimas que están siendo explotadas. Entonces, si estoy atrapado por la cultura y por las prácticas normales de la sociedad, voy a pensar que como esto siempre se dio, así debe seguir, total siempre se hizo así. Ahora nos están cambiando las reglas. En realidad falta mucha capacitación, pero también faltan muchos recursos. Fíjese, nosotros ratificamos el protocolo de Palermo en el año 2003, creo que fue 2002. Estamos en el año 2020. En el 2008 se dictó la ley. Y en ese año del 2008, a partir de ahí, se fueron creando distintas divisiones en las fuerzas de prevención que estaban destinadas justamente a ocuparse específicamente de la trata, en Gendarmería, en Policía Federal, las policías provinciales crearon su oficina de trata, y también los gobiernos crearon un equipo interdisciplinario en algunos casos, o la Oficina de la Mujer, o la Oficina de Derechos Humanos, donde se abordaba el tema de las víctimas, y que tenían una psicóloga, un asistente social, que vaya y haga el primer abordaje. A nivel nacional, este equipo siempre funcionó muy bien, el Ministerio de Justicia, que es donde está el equipo de rescate y de acompañamiento a las víctimas de trata y explotación. Pero en definitiva, lo que usted está diciendo y dijo al comienzo, que lo dio como un hecho, es así, porque también después, en el cambio de gobierno, primero que en el gobierno que esto comenzó, se empezó con mucha auge, con mucha fuerza, y después se fue cayendo, y ya de tener todo el tiempo causas de trata, dejamos de tener completamente causas de trata. Ahora hay una que otra causa de vez en cuando de trata, y no es porque se haya terminado, ni mucho menos, pero se mira otra cosa y ya no está puesto el énfasis en la investigación de la trata. Lo nuestro es cíclico, ahora estamos en el lavado de activos, por ejemplo, ¿no? Que también viene de la mano de la trata. Si dijéramos, vamos a buscar los bienes del producto del ilícito, de la trata de personas, está muy bien, pero no es básicamente porque sea de la trata. Estamos buscando los bienes porque es la época ahora de cumplir con la convención respectiva. También en los cambios de gobiernos se les da predominio a determinados aspectos, como por ejemplo, se puso en funcionamiento, entre comillas, el Consejo contra la Trata, ¿no? El Consejo del que establece la ley de trata de personas, que es aquel que iba a tener a su cargo las políticas, el tema de los bienes, cómo se iban a manejar, etc. Salió casi al final del gobierno de Macri, casi al final, rasguñando así, como que llegamos a un punto del tema de los bienes, y ahí quedó. Pero como contrapartida, durante todo ese tiempo, las oficinas relacionadas con el ámbito específico no existían, no tenían recursos. Vos llamabas para que te vengan, qué sé yo, el equipo interdisciplinario, y no podía viajar, o no tenía dinero para viajar de un lugar a otro. Claro. Es sorprendente. Es sorprendente lo que comenta de como que faltan digamos, juicios, ¿no? De trata, por las estadísticas oficiales. El año pasado se rescataron en 2019, ¿no? Por lo menos hasta agosto, la última información que puedo conseguir, 1.121 personas, el año anterior 1.500, o sea, es mucha gente la que
por la acción pública, digamos, se rescate. Y es como que no están terminando eso, no se sigue después judicialmente a los responsables, porque no se los detecta. No, yo lo que creo, a ver, primero hay que ver quién le da esas estadísticas de 1000 y pico de personas en un año. Son oficiales, ¿no? Son oficiales. ¿Cómo? Son estadísticas oficiales. En el año se rescataron. Sí, en lo que va del año, por ejemplo, le doy un dato más. En lo que va del 2020, 446 personas se han rescatado de la trata. Según estadísticas oficiales. No sé por dónde pasarán las causas. Yo le digo, en nuestras zonas, por ejemplo, prácticamente no tenemos causas de trata a lo que tuvimos al comienzo. Claro. Y eso, repito, no es porque ya nuestras chicas no sean llevadas a otros lugares, ni porque la trata haya desaparecido. Cambiaron el aspecto y están mejor solapadas, y entonces tal vez las fuerzas de seguridad no tienen la obligación de verlos, que puede pasar por allí. Pero de todas maneras, usted no se olvide también en cuanto a estas cantidades, que nosotros somos un país de origen de trata internacional, pero más somos un país de destino de trata internacional, porque acá vienen migrantes asiáticos, paraguayos, bolivianos, centroamericanos. Tenemos mucha trata internacional como país de destino, es decir, la explotación se hace aquí en este país. Y después en trata interna es a lo que me refiero también de que ha disminuido, porque nosotros antes teníamos, y en todas las zonas hablábamos de causas de trata, y realmente no está viendo la cantidad que había. Y directamente en muchos lugares, primero que hay provincias que prácticamente no tienen oficinas relacionadas, específicas o especializadas, y por otra parte, bueno, también depende mucho de la política correspondiente en cada provincia, ¿no? Está claro, gracias, doctora. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Padre Jorge, habilite el micrófono, por favor. Gracias, doctora, por su aporte. Fue muy lúcido. Quiero preguntar 2 o 3 cositas. Primero, se supone siempre que en la base del que es tratante y los otros que ayudan, hay un abuso de poder. Eso sería lo primero. Lo segundo, si hay algún estudio estadístico o algo que refleje qué porcentaje de tratantes son varones y si también hay tratantes mujeres y qué porcentaje. Sí. Bueno, después le hago otra si... ¿Contesto o espero la tercera? Bueno, la tercera sería esta. Es decir, si las fronteras del país tienen recursos para detectar el traslado de personas a otros países. Gracias. Primer punto, la trata de personas es un abuso, hay abuso de poder, hay diferencia de poder en sí misma, porque de lo contrario, una persona no podríamos hablar de alguna manera de afectación a la libertad. Hay un abuso de poder o una diferencia de poder y un abuso de poder, porque en general no, todas las personas se encuentran en situación de desnivel de poder en relación a aquellos que captan, porque de lo contrario no estaríamos hablando de que no tienen posibilidad de opción. Hay un alto porcentaje de mujeres en cuanto a explotadoras. No sé la cantidad, pero hay un alto porcentaje. Esto pasa por 2 cosas. En general, le digo, no mi posición específica, digamos, porque lo diga yo, lo dicen los estudiosos, que esto se da también justamente porque la mujer volvemos a hablar de que es el sujeto más desventajado de la sociedad,
y tiene que buscar salidas determinadas, pero generalmente quienes están en esto es porque ya estuvieron antes. Entonces, son personas que comenzaron digamos, siendo explotadas, y hay una diferencia en cuanto al tiempo de la explotación, porque si son personas que venían siendo explotadas y luego se ponen al frente conjuntamente con alguno de los explotadores, estamos hablando de víctimas, porque no dejan su estado de sometimiento, son siempre en el mismo lugar, no es que a partir de ese momento la persona que vino traída, explotada, sometida y prostituida va a partir de ese momento a empoderarse y entonces se va a ocupar del prostíbulo y puede manejar a otras y puede elegir otra cuestión. Esas son consideradas víctimas. Ahora, aquellas que han tenido una interrupción entre la explotación y el momento en que se vuelven explotadoras, por supuesto son penalizadas. Pero tiene que ver también con esta posibilidad de lo que se conoce y de lo que se maneja de alguna manera, ¿no? Creo que me hizo otra pregunta, las fronteras. Si las fronteras están preparadas. A ver, eso es relativo. Primero, ¿por qué es relativo? Nadie no. La mayor parte de las personas que pueden estar asistiendo a procesos de captación o de traslados de personas víctimas de trata, son personas en general que no están lo suficientemente capacitadas. Por ejemplo, el transportador de un colectivo, que puede ver chicas que a pesar de que, o en los aviones, que a pesar de que se han hecho algunas campañas destinadas a advertir a los dueños, a los que manejaban colectivos impuestos por las mismas empresas, como porque se hayan pedido oportunamente como políticas de Estado, que hubo acuerdo con los dueños de empresas. No obstante eso, el chofer no está mirando eso. Por lo tanto, tranquilamente se puede transportar hasta niños. Ahora, bueno, se controlan un poco más los niños de que vayan con sus padres o con alguien, si no, se pasa tranquilamente. Si el que se ocupa de transportar o de acompañar a las personas, a las supuestas víctimas o a quienes van a ser victimizadas, digamos, generalmente tiene en sus manos los documentos de las chicas, generalmente si son menores. Y si son mayores, a veces se sientan 2 o 3, no sé, asientos más atrás, y las personas vienen como si estuvieran viajando solas, porque hay todo un rito para llevar adelante estas cuestiones, ¿no? Y si estamos hablando de fronteras terrestres, también le consiguen los documentos previamente. Hay una película que muestra muy bien, que se llama Nina, de qué manera los que van a captar ya están totalmente relacionados con el que hace los documentos falsos, que pone que es mayor de edad para que pueda cruzar la frontera tranquilamente y no se les esté importunando, digamos, y que no se los pueda descubrir allí. Y nosotros, por ejemplo, tenemos en la Argentina y sobre todo en esta zona, una frontera extensísima sin controlar con Paraguay y con Bolivia. Y son los lugares por donde entran las víctimas del mundo, porque vienen hasta Paraguay y pueden pasar caminando, pueden pasar por Formosa caminando. Nos ha pasado con asiáticos, chinos, coreanos, que se los encontraba en algún paso, digamos, fronterizo inhabilitado, donde cuando el río Pilcomayo baja las aguas en Formosa, Clorinda, pueden pasar y los está esperando normalmente un remis, que ya, porque está todo convenido, hay gente acá, traductores que son explotadores, que ya tienen quién les va a hacer los documentos, a dónde los van a llevar para ser explotados, a qué taller, a qué supermercado. Entonces, en general, por eso le decía que esto es muy relativo, el control. No sé si contesta a su pregunta, ¿no? Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo hago otra. Bien, bien. Perdón, doctora. Yo también por tengo favor. otra. Yo trabajo si la en sé, le Cáritas. contesto, si no sé, le digo que No, no por sé. eso yo trabajo en Cáritas y a veces está bueno poder intercambiar
estas cosas, digamos, con alguien que sabe y es especialista, se nota. Quería preguntarle, ¿cómo ve el trabajo de la Iglesia en este tema de la trata de personas? ¿Usted cree que la Iglesia está trabajando lo suficiente? ¿Conoce el tema? En general siempre le he reprochado a la Iglesia que no se ocupe personalmente de la gente, y especialmente en estos casos porque la Iglesia tenía, porque creo que desde mi visión entró la perspectiva de género en el Vaticano hace tiempo, y cuando hablo de perspectiva de género es no solo ver las diferencias o la existencia de las mujeres, sino en general la perspectiva de género te hace ver las diferencias que hay en la sociedad, ¿no? Preocuparte no solo por la mujer, sino también por el pobre, por el oprimido, por el migrante. Y creo que en ese sentido, desde mi lugar, hay seguro posiciones de todo tipo, el Papa Francisco ha tenido una visión muy piadosa, o mejor dicho, muy crítica primero, y luego muy comprometida con todas las formas de violencia y especialmente con la trata y la explotación. Yo fui al Vaticano por primera vez, citada por el Papa Francisco para hablar de la trata de personas y el narcotráfico acá en Chaco. Fue allá cuando recién comenzaba, el 2013 creo yo que fui, por primera vez. Y después 3 veces fui a la academia, esto no es para contar que fui, sino fuimos a hablar de trata y explotación, de la trata como delito de lesa, y ahora fíjense que yo formo parte de una comisión de género, de justicia y paz del episcopado, y estamos hablando de estos temas. La Iglesia en general ha tenido una posición, bueno, muy culturalmente machista, porque básicamente son instituciones conservadoras. Es lógico, digamos, que le cueste visibilizar algunas prácticas de este tipo tal como la estamos planteando, porque estas prácticas de las que estamos hablando son prácticas que más o menos se llevaron a cabo a lo largo de la historia y eran comunes y normales ser visibilizadas de esta manera. Entonces, creo que para trabajar en esto hay que involucrarse mucho, no es solamente, qué sé yo, no es por este caso, por favor, no se sientan mal, pero no es solo dar una charla, sino que hay mucho para hacer, hay que trabajar en campo, hay que en el lugar, hay que, tal vez a los que trabajan con jóvenes, empezar a ponerle en la cabeza los nuevos parámetros, para que miren hacia ese lugar, porque la trata parece un fenómeno amplísimo, grande, monstruoso, que le pasa a otros y lejos. La trata la explotación de la prostitución es trata de personas, en general. Entonces, y eso nos pasa alrededor, y nos pasa porque estamos llenos de pobres y necesitados, porque nadie es explotado teniendo posibilidades de opción y de elección y empoderados. A mí siempre, cada vez que voy a hablar sobre trata, me preguntan, ¿y qué pasa con la modelo que sale en la televisión, que tiene dinero, y que se prostituye o que se acostó no sé con quién para que le den un vehículo y le paguen? Y yo siempre digo, si a mí mi compañero Carlos Ochoa, que es de Córdoba, lo nombro porque lo conoce el padre, me invita a un jeque árabe y lo trae acá y me presenta a mí a un jeque árabe, y el jeque árabe me propone llevarme con él a su país, a cambio de que me va a regalar autos y no sé, y sacos de piel y no sé qué cosas me podrían interesar, pero bueno, me va a dar dinero, una vida distinta, y lo único que me pide es que yo vaya y tenga relaciones sexuales con él, y yo no voy a ser una tratada, yo no voy a ser una víctima de trata. ¿Por qué? Porque yo tengo posibilidades de optar. Yo soy una persona que tengo capacidad de autodeterminación. No tengo afectada mi autodeterminación. Yo puedo elegir. Yo puedo decir que no y sostenerlo. Yo puedo resistir la explotación. Y si esa explotación se lleva a cabo a la fuerza, como puede ser una forma agravada, yo buscaré la forma, porque por supuesto que en el tiempo podré ser una persona tratada,
si se comienza a un sometimiento sistemático y prolongado. Claro que sí, porque puedo no estar comunicada, se me alejó de mi lugar y me podría pasar. Pero en general, la persona, este delito afecta la libertad de autodeterminación, la libertad de elegir. Si yo elegí, obviamente, pero la elección se da en determinadas condiciones para que yo pueda decir que hubo elección. Porque a pesar de que sea mayor de edad y puedan decir muchas mujeres que se prostituyeron y que eligieron y el tratante y el explotador venga y diga, no, si ella sabía que iba a ser estar en la prostitución. Sí, ella sabía que venía a hacer un pase. Y también sabía que a partir de ese momento le iban a pegar, quemar, como nosotros hemos rescatado chicas que estaban mordidas acá, quemadas con cigarrillo, sometidas a droga para que aguanten los distintos pases con distintas personas. Y el que paga puede, y porque paga tiene poder. Y si no quiere de esa manera, además de tener un problema en esa noche con el propio explotador del lugar, el propio dueño del lugar, rápidamente es cambiada porque enseguida va a venir otra que va a tener que someterse. Entonces, estamos hablando de personas en situaciones de vulnerabilidad, de situaciones de desigualdad de poder en todos los casos. Bien, ¿alguien más? Los aburrí. No, por favor, muy interesante realmente todo. Yo tengo una preguntita. En cuanto a las causas judiciales, por su experiencia, ¿no? ¿En cuántos años? Porque estamos acostumbrados, digamos, yo hago como lego, ¿no? Como un ciudadano, ¿no? Que la justicia no es suficientemente veloz. Por múltiples causas, obviamente, no es asignable a la judicatura. Me gustaría, ¿no?, alguna vez tener un tiempo para hablar del tema de la justicia, pobre justicia, tan vituperada. Le damos por todos lados, es cierto. ¿En cuánto, digamos, cuánto dura una causa hasta que tenga sentencia en primera instancia y luego que tenga sentencia firme? De la práctica, digamos, normal, habitual en nuestro país. Mire, bueno, a ver, hay causas y causas. Y hay juzgados y juzgados. Parece que me estoy, ya de entrada, no, estoy aclarando que no siempre y no todo es igual. Nosotros llevamos adelante... ¿Cómo? No hay un estándar, digo. No hay un estándar, pero claro que sí, pero normalmente si usted cree que podría ser más rápido, seguro, porque no tenemos recursos para nada y hay una litigiosidad en ascenso permanente. Porque todo lo que los gobiernos no cumplen, las personas vienen a pedirlo al juzgado. Yo tengo un juzgado que comencé, cuando entré, tenía 50.000 expedientes en trámite. Obviamente vamos achicando. 20.000 corralitos porque son multifueros. Los juzgados que están con la trata, la droga, son juzgados multifueros todos, en general, ¿no? Entonces te tenés que ocupar de 20 cosas. Entonces, ¿cuánto dura? Ahora mucho menos que antes. Antes duraban más las causas, ahora duran menos. Fíjese, yo en el año pasado, el año pasado, fin de año, no, ahí está. Fin del año antepasado, comencé 3 causas de lavado de activos que tienen 80 cuerpos cada una, de corrupción política. Y estoy mandando en este momento, prácticamente están las 3 para ser elevadas a juicio. O sea, se tarda entre 1 año y medio y 2 años para que llegue a juicio. Algunas menos. Después, por supuesto, depende de cuántos imputados haya, cuánta defensa, cuántos se opongan, cuánto chicanero sea el abogado, porque a veces no quieren llegar a juicio. Entonces, no siempre es culpa del juez ni de los juzgados, sino que hay determinados delitos en los cuales es más conveniente que no lleguen nunca a juicio. Entonces, pedalean y pedalean en primera instancia y le ponen una situación y nulifican. La causa más importante que hubo en la Argentina, o por lo menos una, fue Carbón Blanco, donde yo participé, bueno, que llevé adelante, digamos, en esa causa, y el principal imputado, que es el que me amenazó de muerte 2 veces,
él me presentó el primer año todas las artimañas y artilugios que se le puedan ocurrir que a un abogado o persona puede presentar para no avanzar en el expediente. Nulidades todos los días, incidentes, denuncia pública, denuncia ante el Consejo de la Magistratura, amenaza de muerte, de todo, de todo. Entonces, por eso, el tema de cuánto dure depende mucho de qué causa se trate, quiénes sean los abogados. Nosotros tenemos acá, hay abogados conocidos acá, por ejemplo, porque me viene a la mente nomás, que no quieren estar en primera instancia, quieren que rápido se vaya a juicio, porque allá es más fácil defender, porque en el juicio se consiguen por ahí, a veces ni siquiera porque tenga que ver con que los jueces sean más débiles ni más blandos, sino que a veces que en el juicio no se pueden probar determinadas cosas que en primera instancia uno las tiene por semiplena prueba, ¿no? Claro. Entonces, claro que es cuando se hace la investigación realmente, ¿no? Y se exactamente. Claro, está claro. Muchas gracias, doctor. No, por favor. Miguel Beso quería pedir la palabra, me parece. Activa el micrófono, Miguel. Bueno, doctora, gracias por acceder a la invitación. Permiso. Gracias por acceder a la invitación. Me parece que es muy interesante un tema que como bien se refería hace un rato, es un tema que parece que sobrevolara la realidad de los demás y no la propia, ¿no? En un mundo donde todo parece tener un precio y el neoliberalismo en términos culturales ha hecho del acceso a las personas un negocio, además de todo lo que ha hecho en el mundo, ¿no? Le voy a dar dos sugerencias para su tranquilidad. La primera es que el doctor Ochoa nunca la voy a exponer así porque es una persona muy buena. Difícilmente con el concepto que tiene de usted. Bueno, eso puede ser, tengo muy buen concepto del doctor. Lo segundo es que una de las preguntas que a uno le surgen, quizás por el poder de policía tan debilitado que tienen los estados en virtud de un debilitamiento que es del Estado en términos generales, no pasa solo en la Argentina, pero estamos hablando de Argentina, en particular de la zona donde usted vive, pero que no es solo Chaco, tomado casos como el de la gente que está por Paraguay, Misiones, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos que aparecen a la hora de operar judicialmente, ¿no? Porque debe haber telarañas de obstáculos para de alguna manera que esto no se pueda realizar. Como le pasó en Carbón Blanco, que un amigo mío lo rescató una vez sin saber que nos íbamos a juntar en esta oportunidad, Carlos Kovic, de CONES, presidente del Consejo Económico y Social, un día me dijo, acá tenemos una jueza que se levantó con el tema de Carbón Blanco, bueno, y yo lo pude conocer, ¿no? Pero ¿cuáles son los obstáculos que hay verdaderamente cuando usted se siente frente al problema? Se da en los ámbitos policiales, se da en los ámbitos de negocios, se da en los ámbitos del poder político, se da en los ámbitos donde de alguna manera esto se ha penetrado tanto que se transforma en algo natural y en donde la justicia se le hace difícil operar porque es un tema bastante complejo, más que todo cuando no hay todas las herramientas jurídicas y las distintas dimensiones que necesita la justicia más de lo jurídico para poder llevar adelante este tipo de cosas, ¿no? El problema que tiene la justicia para poder operar es que va a contramano del sistema. El sistema se encuentra aceitado para funcionar de una manera que es en pro del mercado, en pro del consumo, en pro del poder, el poder de todo tipo. Por lo tanto, cuando alguien quiere investigar determinados delitos, a la larga o a la corta tocas alguna punta del poder. Y esto es una telaraña que, digamos, que funciona subyacente y por ahí un poco invisible, donde, o más que telaraña, un tejido, que está compuesto por hilos que en las puntas están todos. Y cuando alguien o el sistema de justicia se acerca a alguno, todo el sistema, esta telaraña va a rescatarlo. Porque realmente
los altos niveles de corrupción a los que se ha llegado, y este mundo líquido, como dice Bauman, y este mundo de consumo, donde todo es el poder y alcanzar algo más, y que el otro no existe, y la justicia no existe porque los principios se han quedado en el camino, y lo que nosotros teníamos antes, que lo lográbamos de nuestros padres, ahora ya no se logra porque además prácticamente no hay familias que digamos, se encuentren unidas en torno a la educación y a la formación de los niños, y no solo porque no hay familias, sino que si están justamente en este mundo de mercado, u otros trabajando agitados para ganar su sostén diario, para poder avanzar en un mundo que te ofrece una serie de alternativas y que para alcanzarlas todo cuesta. Y cada vez los chicos y todos los demás quieren estar más a la altura de esto que es muy difícil de alcanzar. Entonces, ¿qué pasa? Este sistema se formula de tal modo que el poder siga sosteniéndose siempre. Y el poder es uno solo. El poder no son distintos. La cara es diferente, pero siempre es una misma cosa. Yo he visto pasar distintos gobiernos y le aseguro que para mí es todo absolutamente igual, porque es el sistema el que está corrompido. Los valores se perdieron, funciona de determinada manera y eso da rédito, y eso afecta al Poder Judicial y en general al Poder Judicial por autonomacia, que es el que controla los demás poderes, porque además los demás poderes defenestran al Poder Judicial y además le tira todos los problemas al Poder Judicial porque no los resuelven. Y entonces las personas tienen que ir a pedir, a golpear en el Poder Judicial. Y el Poder Judicial no tiene recursos para hacerse cargo de todo. Entonces, ¿qué pasa? No le da respuestas. La persona sigue, ¿cómo le diría? Pierde la confianza porque dice, hace no sé cuánto que presenté, no me da respuesta, pero no sabe que tenemos 70.000 causas, por ejemplo. Estos entramados de poder y de corrupción están en todos lados. No es propio del político, no es propio del medio, ni es propio del abogado, ni del juez, ni del fiscal. Están en todos lados de acuerdo a la naturaleza humana, donde cada uno de nosotros nos hayamos querido situar en ese entretejido y en esa atalaya, ¿no? En ese escenario. Va a depender de nuestros propios principios dónde estamos situados. Entonces va a haber policías corruptos que miran hacia otro lado y que si tuvieron que verlo porque tienen la obligación de prevenir, te van a traer todo cambiado, mal, o te hicieron mal el procedimiento y se declara la nulidad, o al principal no lo encontraron porque justo se fugó, o fueron a la casa y no había nada, o si encontraron el camión con la droga, los tipos no estaban y no sabemos de quién es el vehículo y no encontrás nunca a nadie. Entonces, eso es lo que pasa. Eso es el principal obstáculo. En general nosotros trabajamos muchísimo, no va a haber un juez que le diga, no sé si allá como es, y si conoce alguno que tiene tiempo para respirar. Yo no tengo tiempo en general. Y los jueces en general trabajamos, algunos siempre más horas de las normales, del horario establecido, ¿no? Y no logramos siquiera hacer mella aparte de los reclamos que tenemos. Y es porque es todo un obstáculo. Fíjese, cuando yo quería investigar carbón blanco, todo en contra, porque están acostumbrados a salir a flote fácilmente, porque nadie se ocupa y nadie los persigue, porque ante el menor obstáculo hay gente que los sigue dejando salir. Cuando me tocó investigar la corrupción administrativa, hoy todavía estoy pidiendo a determinados organismos del Estado que me manden elementos probatorios o determinados expedientes que me van a servir de prueba o determinada información que nunca llega. Y no llega porque no conviene que llegue. Entonces ahí está, viene de la mano también con lo que usted, Daniel, decía hoy, si por qué demoraba tanto o cuánto demora una causa. Claro. Eso también puede ser. Bueno, no sé si respondí o me fui por las ramas, pero... No, totalmente lo que uno suponía por la cantidad de obstáculos que hay en una sociedad que se han transformado valores, sobre todo en el ámbito del Estado y de la transformación de las personas en una cosa, ¿no? Entonces, todo
puede ser negociable, y me imagino que los problemas que deben tener para avanzar son inmensos y complejos para poder hacerlo. Creo que me respondió plenamente. Gracias. Claudia, ¿querías hacer alguna pregunta? Activa el micrófono. No, bueno, en primer lugar, bueno, agradecerles la invitación porque ha sido muy buena escuchar a la doctora. Iba a decir un placer, pero lo pensé por la temática que tocó en su exposición, pero a propósito de lo que le preguntaste vos, Daniel, y que habló de la cantidad de juicios, y creo que parte me respondió, le quería preguntar qué opina del proyecto de reforma judicial en el Fuero Federal. A ver, el proyecto de reforma tiene méritos y desméritos. A mí me parece que todo lo que sea iluminar determinados aspectos del Estado para fortalecer las instituciones me parece muy bien. Por lo tanto, desde el punto de vista de que esto significaría poner más recursos en el sistema de justicia, me parece muy bien. Lo que no me parece no bien, demasiado creíble, es que estando la justicia como está, sin recursos, con muchas vacancias en el país, con jueces que no se designan, nosotros tenemos casi 7 jueces acá sin designar, estemos hablando de crear más juzgados antes de terminar de cubrir estas vacantes. Si es bueno, está muy bien que si cubrimos estas vacantes, fortalecemos lo que tenemos, creemos esos juzgados, y entonces también van a ser más jueces que se ocupen de la litigiosidad que hay, que es mucha. Hay que crear más fiscalías porque se viene un proceso acusatorio que necesita de fiscales. Menos jueces, más fiscales. Hay que fortalecer la defensa, las defensorías, porque la víctima o las víctimas necesitan de una atención especializada. Y además hay pocos defensores. En ese sentido, a mí me parece perfecto. Si está bien o no que se una ¿cómo se llama?, el penal económico de Comodoro Pi con los penales, me parece ni bien ni mal, digamos. Si quieren sumarlo o unirlo y hacer un solo fuero, háganlo, porque la verdad que no me parece ni malo ni bueno. Puede ser una nueva forma de organización. Y después, ¿qué otra cosa es que prevé la reforma? No sé si usted se acuerda de algún punto específico. En realidad le preguntaba así, como lo está expresando, en consideraciones generales, sin entrar en los detalles, bueno, cuál era la impresión que le daba lo que se conoce del proyecto. Yo creo que el Poder Judicial necesita fortalecerse. Necesita fortalecerse internamente y ser fortalecido desde afuera, porque un gran mal del que soporta el Poder Judicial es que los jueces, a lo largo de la historia, por esta misma parte de la cultura y de las prácticas, hablaban solo a través de la sentencia, se decía, y a los jueces no se lo escuchó nunca, y la clase política habla todo el tiempo y tiene además, digamos, poder sobre los medios de comunicación, y los medios de comunicación son un gran poder, y comunican lo que quieren, y nunca se habló de la justicia, nadie habla, hay pocos jueces que son conocidos, y son conocidos los jueces que se dieron a conocer porque yo, qué sé yo, salgo a hablar de trata de personas y da la casualidad que en algunos ámbitos me conocen, o porque han tenido causas determinadas que tuvieron algún impacto, y si no, porque hicieron algo mal, porque si no a los jueces no se los conoce. Entonces la sociedad no sabe para qué está la justicia federal, no conoce a los jueces, no sabe quiénes somos, no sabe quién decide sobre su vida, su patrimonio y su salud, y sobre su libertad elemental. Entonces, nosotros no nos conocen, y cuando nos quisieron empezar a pegar para echarnos la culpa y desviar la atención, creo yo que tiene que ver con eso, la sociedad cree, porque además es una sociedad desinformada, no porque no quiere informarse, sino porque se informa mal.
se informa de una manera sesgada, se informa de la manera que se quiere informar y las cosas que quieren darse a conocer. Bueno, no, estoy criticando, soy un poco crítica, pero esta es mi forma de ver la realidad, ¿no? Entonces, las instituciones todas están debilitadas. Entonces, si por los medios dicen que la justicia no avanza o no funciona, y se sigue diciendo la justicia no funciona, la justicia no funciona, la gente no sabe ni por qué y sale a decir que la justicia no funciona. Y tenemos un nivel de educación bajísimo, y a nadie le importa invertir en educación. Digo, ¿por qué educación? Porque entonces tendríamos una sociedad empoderada, pero no la tenemos. Bueno. Y más que claro. Gracias, muchas gracias. Padre. Doctora, le aclaro que Claudia es diputada nacional. Bueno, está bien. No, un aporte. Qué bien. Y tiene su posición formada como bloque en Córdoba. Entonces yo tendría que preguntarle a ella qué cree, porque estaría en otro momento necesitaríamos el intercambio. Después le paso el link de YouTube de ella nos iluminó. Bueno, para no ser tan largos, recién decía antes de comenzar que los 15 minutos de charla previa ya se había justificado el diálogo, y ahora muchísimo más. Yo simplemente, para ir cerrando, digo 2 o 3 cositas. Una que me llegó, lo que usted dijo así, como que la globalización es adversa, y bueno, esto es para pensarlo y reflexionar cómo hacer para que todas estas asimetrías puedan superarse, ¿no? Otro tema, la corrupción municipal. Yo tengo casos, vecinos pegados a la parroquia de trata de personas, que hace 12 años que vengo bregando, y es un tema que no lo puedo superar. Miguel Beso lo sabe bien, Jorge también. Pero también me parece sumamente interesante e inteligente esta posición de la mirada sobre la iglesia. Y a veces nosotros pensamos en lo que se dijo y no las ausencias, ¿no? O sea, yo creo que nos debe hacer pensar también por qué la semana pasada tuvimos muy buena participación en este conversatorio sobre otro tema y con un personaje especial, y ahora este tema no tanto. Me parece que es porque tenemos que seguir bregando como iglesia, porque se tome conciencia de esto, ¿no? A mí me conmueve más profundo, porque como usted dice, ataca a la misma dignidad profunda de la persona. Por eso yo creo que es un desafío como pastoral social, el desafío como iglesia y como ciudadanos, trabajar y seguir tomando conciencia de este tema. Yo con esto cerraría agradeciéndole a usted, doctora, su participación, su predisposición, clarísimo lo suyo, muy inteligente, realmente a mí me deslumbra. Y también, bueno, agradecerle a Claudia, que siempre está dispuesta, a Miguel por su predisposición, a Daniel, Jorge, Marisa, y también a Jorge Luis, que siempre tiene aporte interesante. Por eso yo creo que es un tema para seguir reflexionando, pensando y, como sabemos decir, tratando de ponerlo en valor. Bueno, con esto, no sé si usted tiene algo más que decir, si no cerramos No, solo agradecer inmensamente la posibilidad del intercambio, que siempre es muy enriquecedor, y bueno, la verdad en este clima, porque se dio un clima como un poco coloquial, ¿no? Y está bueno también eso, porque es como que uno se siente más cómodo. Bueno, así intentamos ser. Bueno, les doy la bendición a todos y cerramos. Que el Señor nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.